Hoy vamos a hablar de algo bonito en la enseñanza que hizo el pastor Luis, que está dando los miércoles. Estaba hablando de la provisión de sangre, y no solamente en estos miércoles. Ustedes saben que aquí como iglesia viene el pastor Juan Carlos, mi amado esposo don Pineda, ¿verdad? Y es recurrente al enseñarnos sobre la provisión de sangre. Y lo escuchamos, y la provisión de sangre, y que hay suficiente sangre, y que vayamos al lavacro. Y es por eso que toda la escritura es útil, ¿verdad? Porque cuando yo leía y no tenía la revelación, ¿verdad?, de la palabra, y no es que la tengo completamente, ¿verdad?, pero yo no sé ustedes si sintieron pesado cuando leían todo lo que en Levítico mandaba, ¿verdad?, el Padre, y que decía que tenía que hacer el atrio de tal forma y de tantos materiales, y que cómo iba formando él su templo, ¿verdad?, donde él se iba a dar a conocer al pueblo judío, donde él iba a tener comunicación. Y nos hablaba también de que habían sacrificios. Y él mencionaba que para cada sacrificio un tipo de animalito muerto en el altar. Así teníamos una variedad de animalitos que él sacrificaba en el altar. Y ahora es que ya tenemos esa revelación, ¿verdad?, que todo eso no fue al azar, que si él mandó hacer esos sacrificios eran para que el pueblo judío viera un poco más allá. Y lastimosamente ellos no tuvieron la revelación, pero nosotros que gracias a Dios nacimos en este tiempo, ya sabemos cómo en sombra y figura estos animalitos y esta sangre era que cubría nuestro pecado. Y es que, ¿qué es la sangre? En su estado natural es un fluido de vida que que tenemos, ¿verdad?, los seres vivientes, que tienen los animalitos y que tenemos nosotros como personas. Es un fluido de vida que Dios ha prohibido, ¿verdad?, y que al son de hoy las costumbres judías, ellos todavía no comen sangre, ni beben sangre, ¿verdad? Está totalmente prohibida para ellos. Y era porque esa era una prohibición que hacía Dios, porque la vida, la sangre es vida. Por la sangre es empezando, ¿verdad?, en lo natural. Si estamos enfermos, lo primero que nos receta el médico es un examen de sangre. Ahí ya sabemos si tenemos anemia, si tenemos dengue. Ahorita un coctelito, ¿verdad?, que entre dengue, chikungunya, ¿no?, está dando COVID, está dando una influenza, con las cuestiones temporales, de temporada, pero ahí nos dice si tenemos cáncer, si tenemos las plaquetas bajas, si tenemos anemia, si tenemos infecciones. La sangre nos da en su fluido todas estas informaciones. Y esto era usado para Dios para poder limpiar el pecado. Era una cubierta que se hacía, pero antes solo era una cubierta, porque la sangre animal no podía redimir al pecador, ¿verdad? Ya en el libro de Hebreos se constata fuertemente las similitudes que hay, que antes se usaban como tipo, sombra y figura, y que ahora con la sangre de Jesucristo, que fue derramada para el perdón de pecados, fue revelada, ¿verdad? Que ese poder de su sangre que resucita está en todos nosotros. En el material que estudié sale que la sangre es carne líquida y que circula, ¿verdad? Carne líquida porque es abundante en minerales, en sustancias ricas, en vitaminas, en oxígeno, ¿verdad?, que circula por todo nuestro cuerpo. La sangre provee vida, y esa sangre es la que le da vida al alma nefesh, que es la que hemos estado también estudiando en los discipulados. Es esa alma nefesh que le da al cuerpo la razón de vivir, esa alma viviente, ¿verdad? Y es por eso que el hombre, Dios, ¿verdad?, le prohíbe totalmente derramar sangre, porque eso se convierte pues en un asesinato. Y es responsabilidad de cada uno, ¿verdad?, que vamos a rendir ante los ojos de Dios.
Y esta carne que nos da llena de hormonas, vitaminas, sales, minerales, grasas y proteínas que circula activa y fielmente en nuestro organismo, el que no descansa, ¿verdad? Por eso y por muchas cosas más es que yo no he creído nunca de que nuestro cuerpo o que nosotros nacemos al azar y porque por evolución estamos aquí, porque somos un relojito. Algo que falle en nuestro cuerpo puede ser desde la insignificancia más pequeña, ¿verdad? Que se puede ir al doctor, hasta que si falla puede ser letal. Somos un reloj. La sangre da continuamente su recorrido en el cuerpo sin cesar, dejando vitaminas y oxígeno donde se necesita y también desechando lo que no se ocupa, el dióxido de carbono. Ante este flujo y reflujo de esta carne líquida que se llama sangre, es que da también sanidad a nuestro cuerpo. Es tan maravilloso ver como con una pequeña cortada que nos hacemos. Bueno, yo generalmente me meto a la cocina y me corto. Soy bastante mala con los cuchillos, pero cómo ver que inmediatamente la misma sangre se regenera, ella misma cura y sana y repara nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestras heridas. Esa sangre líquida tiene sus glóbulos blancos, ¿verdad? Que actúan como esos soldaditos que nos ayudan a proteger. Libra esa batalla, ¿verdad?, ante la intromisión de cualquier microbio que nos hace diagnosticar y destruir millones de organismos potencialmente mortales, ¿verdad? Y es que, ¿qué hace la sangre? La sangre natural. Acarrea esos alimentos, esos desechos, esas hormonas, ¿verdad?, para mejorar nuestra salud. Nos ayuda después de comer a hacer la digestión. Nos ayuda inmediatamente, se va a los pulmones y nos ayuda a dar a los demás órganos el oxígeno que necesitamos. Incluso cuando estamos en una situación de vergüenza, ¿verdad? ¿Cuántos no nos ponemos con la cara roja? Y es porque la sangre recibe instrucciones de la cabeza que nos han choqueado, ¿verdad? Que nos ha venido una fuerte vergüenza, un fuerte choque y no sabemos qué hacer. Entonces la sangre viene y es por eso que nos ponemos rojitos. También viene cuando estamos expuestos a altas temperaturas y la sangre viene y ya sea porque hay mucho calor, ella viene y nos trata de mantener calientes. Si estamos en situaciones de hipotermia también, ella empieza a circular más rápido para brindarnos ese calor. Todas esas propiedades de la sangre que nos da purificación y nutrición natural es también esa misma, y defensa, ¿verdad? Es esa misma sangre natural que también nos da la sangre, las mismas propiedades que tiene la sangre espiritual. Y es que esa sangre natural era sagrada para Dios como sombra, tipo y figura, ¿verdad?, de la sangre espiritual. Esa sangre que hace expiación por el pecado. En el Antiguo Testamento, pues solamente se podían cubrir, ¿verdad? No tenemos el arca. Solamente se podía cubrir con el arca todos los pecados para que Dios no mirara nuestros pecados. Ya con el sacrificio grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, ya se pueden expiar los pecados. Y es así que en el Nuevo Testamento se reemplaza, ¿verdad?, esa sangre de sacrificios por la sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y es que esa sangre, que es la provisión para Dios para el pecado, es la que ocupamos, que es la que necesitamos, la que nos da vida, y esa sangre puede vencer la muerte y el pecado. Porque solo esa sangre, ¿verdad?, puede venir a redimirnos. Y tenemos en Primera de Pedro 1, 18, 20. Me pone la pantalla, Luis, de mi iPad, por favor. En Primera de Pedro
18:20 dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Apocalipsis 13:8 dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y es que aquí nos habla de que Dios desde el inicio de su creación, desde antes de los tiempos, ¿verdad? En la eternidad, Dios inmoló a su Hijo desde ese inicio, sabiendo de que por mucha provisión que nos mandaba, por muchos recursos, que nosotros íbamos a fallar y que solamente la sangre de su precioso Hijo podía librarnos de esa paga de la muerte y del pecado, ¿verdad? Y es que ninguna cosa corruptible que antes se usó en el Antiguo Testamento nos podía redimir de esa paga, porque tenemos una alma corruptible y es una alma pues mortal. Hecha la provisión de Dios para la expiación del pecado, para la fundación del mundo. Ya podemos imaginar el valor incalculable que tiene nuestra alma, que de repente nosotros no sabemos, pero solo nos da una idea el hecho de que Dios tuvo que mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y no solamente eso, a que fuera vituperiado, a que fuera maltratado, a que le quebraran. Ellos querían quebrarle su voluntad, además de físicamente lastimarlo. Y todo fue por amor a nosotros. Todo fue porque nos ama. ¿Se imaginan lo precioso que es nuestra alma para Dios? Y nosotros de repente por escuchar música que no nos conviene, por estar en lugares que no nos conviene, por tomar sustancias o inhalar sustancias que no nos convienen a nuestro cuerpo, estamos contaminando nuestra alma. Y lejos de contaminarla, tampoco venimos y la nutrimos. ¿Cómo la nutrimos? Leyendo la palabra de Dios, congregándonos, estando en grupos de oración, en grupos de crecimiento y en una constante alabanza continua a nuestro Dios. Nuestra alma es un ser viviente. Nuestra alma es aquel aliento que nos dio Dios. Y está aquí que no solamente nos dio una alma, está dividida en tres cuando Él nos dio el aliento de vida allá que Él se lo dio a Adán en el Génesis, ¿verdad? La palabra sangre es dam, que significa brotar, proyectar con fuerza líquido de vida. Y así como el hombre investiga constantemente los beneficios y se sorprende con lo que la sangre hace naturalmente, también tenemos que espiritualmente nosotros como hijos de Dios estamos sorprendiéndonos día con día de lo que la preciosa sangre de Jesucristo puede hacer por nosotros. Y estas son las razones por las que el hombre necesita esa sangre redentora: para limpiarnos del pecado, para crecimiento espiritual, ¿verdad?, de nosotros, y para escribir la ley moral de Dios en nuestro corazón. Ustedes podrán ver ahí lo que significa, ¿verdad?, un cordero inmolado, que su sangre cubre el arca, ¿verdad?, y que esa sangre pues impedía a Dios ver el pecado de nosotros. Abajo tenemos por qué Jesucristo vino a morir por nosotros, porque esa sangre redentora es la que tenemos que acudir día a día para estar limpios, para crecer y para escribir su ley moral en nuestro corazón. Y es que tenemos tres tipos de almas: un alma racional, que es el alma que piensa; tenemos un alma celestial de aliento e inspiración, un alma divina, ¿verdad? Y tenemos la que nosotros creo que más conectamos, ¿verdad?, que es el alma terrestre que respira. Es esa alma loca, ¿verdad?, que nos dice: ay, ¿qué tal el ayuno? Si hoy estás flaquita de todos modos, ¿para qué vas a ayunar? Ese cafecito bueno, ¿para qué te vas a no tomarlo? Porque te va a doler la cabeza si no lo tomas, ¿verdad? Ahí sí me apunto yo, porque me he estado engañando con un tecito. Pero la verdad que el alma sí me pide, ¿verdad?, que coma rico y que para qué ayunamos, si la iglesia está bien, si
de todos modos, y van a ser unos poquitos los que ayunen. Que si nos quedamos en una fiesta, ¿verdad? Ya nos vamos a tomar una cervecita, ya después estamos hablando cosas que no, con personas que no nos convienen. Y tenemos esa alma que se llama la primera Nedivá. Y la vemos en... Solo que me la ponga, Jeremy. En Job 30:15. Ah, no, yo. Ya, por eso fue que la pedí. Job 30:15. Dice, hanse revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi alma y mi salud pasó como nube. Y ahí vamos a empezar a ver las distintas clases de alma que tenemos. Y aquí está la Nedivá, que está en su original, ¿verdad? Como la palabra H5081, que es de Nadiv, ¿verdad? Y ahí podrán ver ustedes que es voluntario, generoso, magnánimo y a veces tirano. Es esa alma racional, ¿verdad? Que dice que piensa. Y es que aquí Job describe las turbaciones que tuvo su alma Nedivá y que experimentó cuando su dignidad, honor y nobleza de rango le fueron quitados, así como una paja que sopla por el viento. Es esa alma, ¿verdad?, que tuvo que ser confrontada, que tuvo que quitársele algo y que le dolió también a Job. Tenemos la segunda alma que Dios nos da que nos dio con su aliento, ¿verdad? Y esa la podemos ver en Isaías 57:16. Y dice, porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he criado. Aquí Dios, ¿verdad?, está diciendo, ¿se imaginan que Dios nos contendiera para siempre? Destruye, él mismo dice, todas las almas. Y esta es nuestra otra alma, el alma Neshemá. Este tipo de alma es la que nos da el aliento para los demás. Es el alma del aliento e inspiración divina, ¿verdad? Y aquí tenemos que Jehová Dios hizo el alma Neshemá que habita en el espíritu humano. Por lo tanto, como el Creador, Él tenía el derecho a enojarse por el pecado del hombre. Pero dice que su ira santa no va a contender para siempre, sino que Él solamente nos deja las consecuencias, ¿verdad?, de nuestro pecado, que nos purifiquemos y que lleguemos en humildad a Él, con un espíritu manso, ¿verdad?, y humilde. Y con la promesa de que su ira y su juicio menguarán si nosotros le hacemos caso a Él, ¿verdad? Y es esa alma, Neshemá, la que habita en el espíritu humano. El alma Nedivá habita en la voluntad humana y el alma Nefesh habita en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, ¿verdad? El alma Nefesh es la palabra H53:15, que quiere decir criatura que respira o animal, ¿verdad? Nefesh, Adán, persona humana o vida humana. Y para verla reflejada en la palabra, el alma Nefesh, la tenemos en Génesis 2:7, que dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y ahí podemos ver que es la palabra Nefesh, propiamente criatura que respira, ¿verdad?, animal, vitalidad. Y esa es el alma que Dios nos la dio en la sangre y que conjuntamente con el cuerpo son los que, si no tenemos esa formación y esa convicción, es la que nos llega a dominar. La palabra alentar, en la traducción de la palabra, es la traducción de la palabra hebrea nafki,
que es una palabra poderosa, ¿verdad? Que significa soplar y exhalar. Así como tenemos el aliento, ¿verdad?, natural que Dios nos lo dio, ese aliento de vida, esa exhalación que hizo Dios y que sopló en el alma, también está el inspirar, el inhalar y el exhalar, ¿verdad?, que son partes naturales para nosotros, pero que también se reflejan en la parte espiritual. Este proceso natural de respirar tiene su origen en Dios. Él nos dio el soplo de vida ya, ¿verdad?, en el Edén. Así tanto más cuando un niño nace, lo primero que uno está pendiente como papá es que a ver si aquel niñito respira, ¿verdad? Que no se ponga moradito, y para eso le cobramos, por eso nos cobran ahora un pediatra, solamente para que venga, nalgue al susodicho bebé y que él ya pueda llorar. Le quita cualquier liga que pueda tener él en su tracto respiratorio, ¿verdad? Y a uno cuando ya llora, ya descansa, ya todo está bien y ya se lo enseñan a uno, ¿verdad? Pues ese primer soplo de vida también de los bebés, también lo hace uno cuando entrega su alma, ¿verdad? Esa última exhalación va a Dios y regresa a Dios. Pero en todo ese ínterin, Dios nos pide que como Él nos da el soplo de vida, que nosotros nos ayude a exhalar y a inhalar, que sea esa misma respiración que nosotros venimos y cada día le brindemos honra, gratitud y alabanza a Él. Que vengamos acá y estemos en cualquier lugar porque Dios nos da eso, y no venir a hacer lo contrario, a dar palabras de maldición, a proferir cosas malas contra nuestro prójimo, contra nuestra familia, ¿verdad? Sino que darle a Él honra y gloria. Que bendito es venir a este lugar y encontrar en tiempo de alabanza a la iglesia que está toda, que no vamos llegando a las 11 de la mañana, ¿verdad? Sino que le estamos dando con ese regalo precioso que nos dio de la vida. O sea, Él no nos dio cualquier cosa, nos dio la vida, lo más valioso que de repente nosotros tengamos, porque la vida no se puede regalar si no es Él. Si me falta un familiar, yo no puedo comprarle vida a Él. Es un regalo cada día que nosotros Él nos da. ¿Por qué no entonces cada momento de nuestra vida darle honra y gratitud y alabanza a Él? Y regresarle cuando ya nos toque dar ese último aliento, unas buenas cuentas a Él. Decirle, tú me alentaste la vida y yo hice con mi vida esto. Con cada respiración te alabé, te adoraré. Cada oración que hacemos en las mañanas, cada oración que hacemos en la noche, y en agradecimiento a los alimentos, a la salud, que no lo apreciamos hasta que no lo tenemos. Así es que Dios nos invita a hacer esa alabanza y gratitud perpetua, ¿verdad?, hacia su nombre. Jehová Dios alentó su aliento Neshama en la nariz de Adán, y fue el hombre un alma viviente. La Neshama es el alma de vida que respira para el espíritu del hombre. Y es a esa alma Neshama la que tenemos que fortalecer y tenemos que hacer, si no menguar, alinear el alma Nefesh, ¿verdad? El alma Neshama es la que le da al hombre esa fuerza. Puede haber una persona que en lo natural tenga problemas para caminar, que en lo natural pueda ser cuadrapléjico, que no pueda, que tenga defectos, ¿verdad? O por las condiciones se han menguado, personas que han estado presas, ¿verdad? 20, 30 años, pero que nunca pudieron doblegar su alma. Y es que así tenemos que ser los cristianos, no fortalecer esa alma, porque esa alma Neshama que Dios nos dio es la que nos va a dar la fuerza y la categoría para decir, no me rindo ante esto, no me rindo ante el mundo. Yo tengo mis convicciones bien formadas y sé qué voy a elegir, y que voy a elegir a Cristo siempre. Es esa convicción que Dios nos da de que si estamos derrotados económicamente mal, con cualquier tribulación, con cualquier mal de salud,
no importa, porque nuestro espíritu va a estar fortalecido en el Señor, porque nosotros hemos venido y lo hemos alimentado, pero Él ya no se alimenta sola. Necesita que nosotros, ¿verdad?, la dobleguemos. Es por eso que decía David, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová. Y no le dijo así, por favor, sino que es un mandato. Alma mía, sujétate. Ya no te portes como loca, ¿verdad? Y alma mía, si no quieres el ayuno, pues se sujeta. Si no quiere orar, pues también se sujeta. Si no quiere levantarse, pues se sujeta. Y es una lucha constante. Pero es esa alimentación que nosotros le damos diariamente, la que en momentos de prueba, de tribulación, sale a relucir. Todos nosotros aquí podemos estar expuestos al mismo estímulo. Puede venir alguien, nos puede asaltar, unos van a llorar, otros van a correr, otros van a gritar, otros se van a enfrentar, otros van a orar. Todo va a depender de cómo hemos alimentado nuestra alma, cómo vamos a reaccionar. Ante el mismo estímulo, todos los hermanos es distinto. Ante el mismo problema económico, en una familia o en otra, unos no aguantan la presión y se divorcian. Los hijos se van, los hijos se rebelan. Ante el mismo estímulo, otra familia se une más. Dice, vamos a salir. Nuestros lazos como familia se engrandecen, se afianzan. Y es por eso que debemos estar nosotros siempre alimentando esa alma neshama, ¿verdad? Y es que es lo bonito de la palabra, ¿verdad? Yo antes en mi vida había escuchado del alma nefesh, de la neshama o de la nedivá. Y para qué se escucha como raro, ¿verdad? Pero realmente si no sabemos distinguir, si no sabemos de qué estamos hechos, porque el ser humano es tan complejo, tenemos tantas reacciones y tenemos una composición tan distinta, que tenemos que saber cómo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu tienen que ser alimentados. Cómo saber qué es lo que nos está atacando y así solo vamos a saber cómo reaccionar, qué armas nos da Dios para combatir. Si ya sabemos el mal, así como cuando vamos al médico, si ya sabemos lo que tenemos, entonces ¿para qué? El diabético ya sabe que es diabético y sabe que si se come ese chocolate le va a hacer daño. Pero no, nosotros aún con conocimiento de causa venimos y lo comemos. Entonces no puede ser así en nosotros los cristianos. Si ya sabemos qué tenemos que hacer para crecer cada día como Dios lo quiere que lo hagamos, tenemos que hacerlo. Tenemos de que en su obra Dios siempre usa la unión de lo masculino y lo femenino. Esto es para dar cumplimiento al plan maestro de Dios. Me pareció interesante ver de que Adán viene de la palabra Adama, de la palabra tierra, que es Adama en femenino. Entonces Adán masculino sale formado de la tierra, ¿verdad? De la tierra femenina. Y es que Dios, para cumplimentar su plan maestro, nos habla de esto. Y Adán masculino tiene en su interior a Adán femenino. Cuando le saca la costilla, saca el Adán femenino, ¿verdad? Y lo separa, pero después lo une como esposo y como esposa, habitando ellos, ¿verdad? Como uno solo nuevamente. Él nos separa, pero también al mismo tiempo nos une. Y es que esto es porque el alma y ese aliento que nos da Dios, que nos da esa vida, ¿verdad? Nefesh, y el cuerpo que le da también esa vitalidad a la sangre, es la esencia de nuestra vida, es la base de todos nosotros, ¿verdad? Es el regalo más precioso que Dios nos dio en el Edén. Jehová Elohim formó al hombre de la pequeñez del polvo de la tierra. Con gran perfección y exactitud, Jehová Elohim formó y forjó, curiosamente, el trabajo que hizo en el hombre. Dice en estos estudios que somos una casa de barro.
gozaba mi muchacho porque le decía de que en un programa salía vómito de abeja, ¿verdad? Que era la miel, que nosotros comemos vómito de abeja. Pero en general también somos una casa de barro, que no tenemos razón de ser si Dios no nos sopló ese aliento de vida y nos haya formado en esa, nuestra alma Neshama, nuestra alma Nefesh, que es el alma terrenal, y también el alma Nedivá. Y que estas tres almas tienen que estar alineadas, ¿verdad? Y no dejar que se doblega nuestra voluntad carnal. Jehová Elohim reveló que el alma Nefesh vive en la sangre y que es la vida de la casa de barro del hombre. Esto lo encontramos en Génesis 9:4. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y aquí nos está ya perfilando, ¿verdad?, que no tenemos que comer sangre en ese entonces, ni carne, porque es vida, porque esa vida se encuentra en el alma Nefesh. Esa alma Nefesh que está revelada en todo lo largo de su palabra, ¿verdad? Y que prohíbe la destrucción de la misma por parte del mismo hombre. Porque si en ese entonces del Antiguo Testamento se corrompe y se contamina, ¿verdad? Pero aquí viene una de las más duras, creo yo, lecturas de la palabra. Y dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma Nefesh que pecare, esa morirá. El alma Nefesh que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad, el impío sobre él. Es un decreto, es una proclama que hace Dios, de que el alma que pecare va a morir. Y es donde nos dice más adelante que los pecados del Hijo no los va a redimir el Padre, ¿verdad? Ni los del Padre, el Hijo. Es aquí donde todo mundo le va a dar cuentas individual a Dios. Y es por eso que tenemos que acobijarnos, ¿verdad?, en nuestra salvación y caminar ese camino crucificado. Y dar cuentas y recurrir a la sangre cada vez que nosotros pequemos. Porque Dios ha dado, que es el autor de todas las almas, ha dado ese pronunciamiento del juicio de muerte sobre toda alma Nefesh que pecare. Y toda alma Nefesh que pecare somos todos nosotros, ¿verdad? Esa alma Nefesh femenina terrenal de Adán se hizo pecadora cuando codició ese árbol que le había dicho que no comieran. Ahí fue, aquí explican que fue la misma sangre la que le dice al cuerpo, ¿verdad?, que codiciara ese árbol y que se lo comiera. Es por tanto, dice que el alma Nefesh está castigada a la muerte y al infierno, ¿verdad? Por eso nuestro cuerpo va, cuando ya moramos, al sepulcro, y esa alma Nefesh va al infierno. Pero es por eso que nuestro Dios, ¿verdad?, grande y poderoso, sabiendo que el alma Nefesh iba a pecar desde el inicio, nos manda el alma Nefesh más sagrada y bella, nos manda la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nos redima. Y es en esta condición deplorable que teníamos, ¿verdad?, de condena y oscuridad, donde viene esa luz de Jesucristo, que con su sangre viene a vencer la muerte y el infierno. Y toma el lugar que nosotros deberíamos de tener en el sepulcro y en el infierno para darnos esa salvación. Y nos libra de toda condena, ¿verdad? En Isaías 53:10 dice,
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento para ver si su alma nefesh se ofrecía a sí misma en expiación por el pecado, a fin de que pueda ver su linaje prolongar sus días y que la voluntad de Jehová pueda prosperar en su mano. Dios hizo que el Señor Jesucristo tuviera la prueba más grande tal vez para un ser humano, ¿verdad? Él que bajó siendo hombre. Soportar todo el suplicio que él hizo, todo el maltrato físico, psicológico, ¿verdad? Porque fue una tortura lo que él vivió. Fue humillación, fue que lo lastimaran por todos lados, físicamente, en su ego, ¿verdad? Que se quiso quebrarlo totalmente, pero quiso ver si este Hijo de Dios podía voluntariamente entregar su alma para el perdón de nuestros pecados, para nuestra libertad. Y él fue más que obediente a su Padre, ¿verdad? Y lo hizo con aquel amor que él, como cordero inocente, llegó y se ofreció como ese sacrificio. Fue ese sacrificio vivo que nos da ahora la libertad de poder, y que él nos dio, ¿verdad? Libre albedrío para poder escoger siempre a él como solución y como salvación a nuestros pecados, ¿verdad? Fue su sacrificio en la cruz del alma nefesh que Cristo satisfizo así a Dios para restaurarnos del daño que nuestra alma hace a la palabra y a la gloria de Dios. Lastimosamente a veces cada día, ¿verdad? Que lastimamos a nuestro Señor Jesús. Y fue esa sangre que Él entregó, la ofrenda del pecado, ¿verdad? La ofrenda por el pecado. Se constituyó en esa ofrenda que antes se mataba el animalito en el atrio, ¿verdad? Él fue el cordero que vino a salvarnos. Isaías profetizó: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida nefesh hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado a muchos y orado por los transgresores. Jesucristo llevó así los pecados de muchos y derramó su alma hasta la muerte para el perdón de nosotros. Y es aquí donde el Señor Jesucristo ya nos pide, con su preciosa sangre, el crecimiento espiritual. Y por eso es que viene y nos da la medida de la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto. Y es el caminar que tenemos que andar. Nos enseña el atrio, nos enseña el lugar santo y el lugar santísimo, que es el que tenemos que caminar día con día para nosotros llegar a ese crecimiento. Sé que hay muchas iglesias, sé que venimos de muchas iglesias, y sé que muchos se apasionan por la salvación, y bendito sea, ¿verdad?, porque llegar a las almas de personas que nunca han recibido la palabra es bien duro. Pero esta iglesia se reafirma en el llamado de que ya no buscamos solo salvación. Estamos vistiendo y ataviando a la novia. Es ese más que nosotros tenemos y que nosotros sabemos dentro de nuestro corazón. En lo personal yo decía, sí, está bien, yo sé que Dios vino y me salvó, pero debe haber más, hay más. Y es esa comidita que tenemos, ese vacío que vino a llenarlo, gracias a Dios, un mensaje profundo como el que Iglesia Siloé se da. Y es cuando nosotros debemos, y es una cosa que, bueno, y que gracias a Dios, ¿verdad?, que si se estudia salen otras cosas, de que si ustedes me escuchan hablar de que hablamos de la sangre, ¿verdad?, pero después me están escuchando hablar de que hay almas, de que hay sangre, que venimos de la tierra, que es femenina, de que Adán es masculino, y de un montón de temas, de subtemas que van saliendo, y si se van abriendo esto, se van haciendo otras llaves más grandes y más grandes, y que no nos va a alcanzar la vida. Dios, gracias, para saber todos los misterios que la Biblia encierra y que Dios nos quiso dejar y que nos reveló, ¿verdad? Es esa hambre que nosotros tenemos permanente. Y en donde los invito, ¿verdad?, a que tengan esa curiosidad también por saber más de Dios. Que no solamente recibamos que vamos a tener casa, que vamos a tener carro, ¿verdad?,
sino que estamos trabajando en las casas, sí, pero en las casas que vamos a tener allá donde Dios se fue, donde Jesucristo se fue a hacer nuestras moradas. Esas son las únicas moradas que nos deberían de interesar. Claro que en lo natural también tenemos que ver cómo resolvemos, ¿verdad? Y cómo tenemos que andar. ¿Quién no le gustaría vivir de esas rentas? Pero tanto más cuando las rentas que vamos a recibir ya están todas pagadas, ¿verdad? Y que Él nos va a dar el mejor apartamentito si nos gusta o una gran mansión. Y tenemos que, para escribir la ley moral de Dios en nuestro corazón, la ley moral significa la Torá, ¿verdad? Es donde Él dio todos sus preceptos de cómo quería que nosotros nos comportáramos. Sabiendo de que, y las escribió en una tabla, ¿verdad? Que no robáramos, que honráramos a nuestros padres y nuestra madre. Toda esa ley moral que Él deja escrita ahora con Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra viva es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene que estar tatuado en nuestro corazón. Él es el que da y dio la vida por nosotros. Entonces, es así que cumplimos, ¿verdad?, las razones por las que nosotros tenemos que recurrir a la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Para limpiarnos del pecado, para seguir creciendo en este camino espiritual y para que la ley moral de Dios, ahora hecha la Torá viva, nuestro Señor Jesucristo, esté de permanente en nuestro corazón, ¿verdad?